Bien, todos sabemos que existe una crisis en el mundo. Una crisis de valores morales y éticos, una crisis de valores políticos, una crisis de valores espirituales. Crisis que está presente en ciudades grandes y pequeñas, y en países desarrollados y subdesarrollados. En otras palabras, mi amigo, estamos en guerra. Algunos dicen que es una guerra política. Un partido político contra otro partido político, los conservadores contra los liberales, los independientes contra los conservadores y liberales, los socialistas contra conservadores, liberales e independientes, y los comunistas contra todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural, unos tratando de imponer su cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver y apreciar la vida humana. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganar la guerra, ni siquiera vamos a entender de qué se trata, hasta que expongamos al enemigo el poder detrás del trono. ¿Qué existe detrás de la industria del aborto? Porque es una industria. Muchos se están volviendo poco menos que millonarios, asesinando a bebés. ¿Qué hay detrás de los imperios de las apuestas y detrás de los carteles del narcotráfico? ¿Qué hay detrás de los productores pornográficos, diseminados en todas partes del mundo, y ahora con la aterradora realidad de la pornografía infantil, disponible libre y fácilmente en la Internet? ¿Qué hay por debajo de la perversión sexual de hoy en el mundo? ¿Quién dirige todo esto? Lo repito nuevamente, no vamos a ganar la guerra si pensamos que esta es una guerra política o filosófica o económica. Y lo más trágico es que en términos generales, ni siquiera nos estamos presentando para la batalla. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo es Satanás. Por favor, leamos Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Existía un antiguo rey, un rey malvado, quien era el gobernador político de aquellos tiempos. Y se le mandó a Ezequiel que le predicara, que le advirtiera y que le dijera las malas noticias en su contra. Pero el profeta Ezequiel miró a través del rey de Tiro, o por sobre él, llegando al verdadero poder detrás del trono. En muchas ocasiones, Dios se dirige a Satanás a través del instrumento que él ha utilizado. Por ejemplo, en el huerto del Edén, la serpiente estaba allí. Pero Dios se dirigió a Satanás a través de la serpiente, quien usaba a la serpiente. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se dirigió a Satanás a través de Simón Pedro. Él dijo algo que probaba que había un poder detrás de Simón Pedro, aun cuando el mismo Simón Pedro ni siquiera estaba consciente de que estaba siendo usado. Jesús mandó, mirando a Simón Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Había un poder detrás de la serpiente. Había un poder detrás de Pedro. Había un poder detrás del rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho el Señor, Jehová. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí Dios está hablando de Satanás, del príncipe de las tinieblas, y Dios lo describe en este singular pasaje.
Existen 4 puntos básicos que quiero que aprendamos hoy acerca de Satanás al estudiar el poder detrás del trono, su majestad satánica, el diablo. Lo primero que deseo que aprendas es esto, que Dios no creó a un diablo. Él fue creado en absoluta perfección. El diablo es una persona creada. Dios no creó a un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, él era un ángel. Él fue creado en absoluta perfección. La Biblia dice en el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muchas personas hacen la pregunta, ¿de dónde salió el diablo? O, ¿por qué tenemos a un diablo? Para comenzar, ¿por qué lo creó Dios? Dios no creó al diablo como diablo. Dios lo creó en absoluta perfección. Y la Biblia dice que él era perfecto cuando fue creado. Él sobrepasaba en belleza y era supremo en sabiduría. Su nombre era Lucifer o Lucero. Hoy a nosotros nos suena como un nombre perverso a causa de su connotación negativa, pero el nombre de Lucifer literalmente significa portador de luz. Él era un individuo esplendoroso. Él era un individuo radiante. El versículo 13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él no necesitaba instrumentos para alabar a Dios. Él mismo era un instrumento. Cuando él hablaba era como los tubos de un gran órgano. Su voz era melodiosa y musical y vivía en la ciudad de joyas preciosas. El versículo 13 nos enseña que él estaba en el huerto del Edén. Toda piedra preciosa era su cobertura. Sus vestiduras estaban adornadas con joyas. Como en el Antiguo Testamento, la vestimenta del sumo sacerdote estaba adornada con gemas. Cuán exquisitamente precioso era el atuendo de este individuo. Él vivía en la ciudad cuyas piedras son fuego. Amigo, yo voy a vivir en una ciudad así, uno de estos días. Las calles de oro, las paredes de jaspe, sus cimientos de gemas. Ahí era donde este ser creado estaba. Él vivía en un medio ambiente increíble. El versículo 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Cuando la Biblia menciona el monte de Dios en el Antiguo Testamento, habla de la autoridad de Dios, su gobierno. Es decir, él estaba en el preciso lugar de autoridad. Él era el querubín ungido. Él era el primer ministro del cielo. Tan solo imagíneselo. Imagíneselo lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de música, lleno de luz, adornado de gemas, caminando de arriba abajo en las piedras de fuego, la abrasadora santidad de Dios. Él era el querubín ungido. En el versículo 14 la frase, tú, querubín grande, protector, significa que él extendía sus alas ante el trono de Dios. Ungido, grande, escogido de Dios. ¿Qué creación fue esta? El querubín es el rasgo más alto de ángeles, y él era el grande entre ellos. Veamos el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Qué es un santuario? Es un lugar de adoración. Él estaba en el santuario. El monte santo de Dios, el gobierno de Dios, las piedras de fuego dan gloria a Dios. Increíblemente, increíblemente esplendoroso. Pero recuerde esto, él era un ser creado. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Jamás crea que Satanás es igual a Dios o eterno como Dios. Nunca piense que de algún modo existe un tipo de dualismo en el universo, que Satanás siempre ha existido de eternidad en eternidad, igual como ha existido Dios el Padre. ¡Oh, no! Nunca ha habido un tiempo cuando Dios no era. Pero sí hubo un tiempo cuando Satanás no era. Él fue creado. Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como
el lucero hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando cayó, como estudiaremos en un momento. Mas él fue creado en perfección absoluta. Él es un ser creado. ¿Sabe cuál es el problema con mucha gente hoy? No llegan a comprender que Satanás fue un ser creado y que el Dios que lo pronunció en existencia es el mismo Dios que lo pronunciará en el olvido. Nosotros hoy no nos preguntamos quién va a ganar, como si hubiese algún tipo de batalla entre dos grandes fuerzas cósmicas. Permítame preguntarle, ¿sabe lo que es un antónimo? Usted sabe lo que es un sinónimo. Eso es una palabra que es muy parecida en su significado a otra, solo que son diferentes palabras. Un antónimo es lo opuesto. Así que juguemos a los antónimos. Yo le voy a dar una palabra y usted me da la respuesta. Por ejemplo, grande, usted dice pequeño. Muy bien. Rico, y usted piensa, pobre. Excelente. Dios. Si dijo diablo o Satanás, cometió un error. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios porque Dios no tiene opuesto. Dios es único, no existe nadie como Él. Usted no puede tener un opuesto para Dios, mucho menos uno igual. Dios es Dios. Satanás no es lo opuesto de Dios. Satanás es un ser creado. Recuerde esto, él fue creado en perfección. Número 2, él fue corrompido por la presunción. Fue corrompido por el orgullo. Veamos los versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, y esto habla de comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí estaba un ser cuyo corazón se enalteció. Lo leí en diferentes traducciones. Una de ellas dice que él se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia. Los primordiales requisitos de un ministro es que sea un hombre que camine con Dios, que sea un varón con experiencia, humilde, no un principiante. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí la Biblia habla de los requisitos para un ministro, en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora note el siguiente versículo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Fue el orgullo lo que hizo al diablo. Diablo. Nada mantiene a un ministro o maestro del evangelio o vocalista o siervo del evangelio más alejado de Satanás que la verdadera, la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, dice el libro de Proverbios. El principal requisito para un ministro del evangelio es la humildad. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel. Pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios hizo a Lucifer, Dios le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel lucero eligió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Isaías 14 también describe cuando Satanás alardeó, seré semejante al Altísimo. Fue aquí cuando Lucero, el hijo de la mañana, llegó a ser Satanás, el padre de la noche. Mas comprenda esto. Satanás tenía belleza indescriptible, y aún posee dicha belleza. Observe el versículo 17.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lea muy cuidadosamente, porque la implicación es que la belleza aún permanece y que la sabiduría aún continúa, pero lo que tiene ahora es una sabiduría corrompida y una belleza manchada. No lo pase por desapercibido. Satanás es aún sabio, pero su sabiduría es corrupta. Satanás es aún hermoso, pero su belleza está manchada. Si usted no escucha ninguna otra cosa de lo que comparto, espero que aprenda esto sobre Satanás. Satanás es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Vale la pena notarlo. Él es brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. No piense que porque Satanás ha pecado contra Dios, que él es un desquiciado en todo el sentido de la palabra. Él es brillantemente estúpido. Él es grotescamente hermoso. No busque un monstruo con piel roja, rabo, cuernos, escamas y un tridente tratando de ensartarle cuando usted se inclina. Así no lo describe la Biblia. El diablo no es un monstruo repulsivo. Ese es solo su carácter. Pero esa no es su apariencia. Esta es su apariencia. Este es el camuflaje que él usa. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos falsos maestros que estaban en el púlpito de su época y luego advierte: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel de luz. Si Satanás entrara a su congregación hoy, ¿sabe qué es lo que dirían? ¡Ah! ¿No es hermoso? ¡Un ángel! ¡Hemos visto un ángel de luz! Y entonces el apóstol Pablo, con esa grandiosa lógica, añade en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Él está hablando de ministros, los ministros de Satanás, y él enseña que se los puede encontrar en el púlpito. ¿Sabía que por toda la nación Satanás tiene sus ministros en el púlpito? Quiero decir, el domingo la gente entra a un culto, se sienta, y la persona en el púlpito pudiera ser un ministro disfrazado. Satanás lo disfraza como ministro del Evangelio, pues él es uno de sus ministros de Satanás. Amigo, ¿no es eso escalofriante? Debe entender que Satanás no está contra la religión. Él es el cabecilla de la religión. Él siempre ha querido ser como Dios. Él siempre ha añorado ser adorado. La forma en que él le tienta no es que sea inicuo, sino que sea como Dios, pero a la manera de Satanás. ¿No es lo que le dijo a Eva en Génesis 3:4? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Ahora escuche, ¿y seréis como Dios? ¿Serás como quién? Como Dios. No fue una tentación para caer hacia abajo, sino para caer hacia arriba, si es que tal cosa fuera posible. Tentó a Eva con la misma tentación con que él mismo se tentó y dijo en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él es un ángel de luz. Una vez un predicador enseñaba algo similar, y después del culto, un pequeñito se le acercó y le dijo: ese fue un buen sermón, predicador. Cuando estaba predicando, pude ver al diablo claramente. La ingenuidad infantil. Amigos, les diré algo. No olvide buscar al diablo cuando mire el púlpito, porque en ocasiones él está allí, disfrazado. Escúcheme, por favor. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás usa un camuflaje. Él es el maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con ingeniosidad humana. La Biblia dice en Mateo 24:22 que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Esa es la razón por la cual debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás es una criatura creada y su derrota es tan cierta como su existencia. Usted no tiene que servirle. Mi amigo, Dios sí le ama y está interesado en su bienestar presente y futuro. Si usted aún no tiene una relación personal con Dios, no quisiera tenerla este mismo momento. Lo puede hacer mediante una sencilla oración. Querido Dios, perdóname por mis pecados. Te suplico que me cubras con la sangre de tu Hijo derramada por mí en el Calvario. Señor Jesús, con fe como la de un niño, este momento abro mi corazón para que mores en él y me des una nueva vida. En tu nombre lo pido. Amén. Nos alegraría tanto escuchar de usted. Háganos saber que nuestra programación le es de bendición. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora, apreciado amigo, apreciada amiga, si desea el mensaje completo, El Poder Detrás del Trono, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede remitir su cheque o money order en dólares mencionando El Poder Detrás del Trono a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. El Poder Detrás del Trono es parte de la serie de 6 enseñanzas del pastor Adrian Rogers, Cómo tratar con Satanás. Hallará nuestra información y la serie Cómo tratar con Satanás en elamorquevale.org. Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del pastor Adrian Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale. Hay personas que creen que el diablo no existe, y el diablo se complace porque eso es precisamente lo que él quiere. Si la gente no cree en él, no se cuidará de él. Otros piensan muy ligera y deportivamente acerca de Satanás, y esto también le alegra al diablo. Pero, mi amigo, quiero decirle que estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y Satanás nos ve a todos nosotros como enemigos porque somos creados a la imagen de Dios. Como él no puede atacar a Dios directamente, entonces ataca a sus seres queridos para vengarse de Dios. Desde siempre y hasta siempre, esa ha sido y será la práctica de los malvados, y Satanás es el malvado más grande del mundo. Le invito a acompañarme en el desarrollo de la segunda parte del mensaje, El Poder Detrás del Trono. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo,
transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Amigo, amiga, es una satisfacción el saludarles. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte del mensaje, El poder detrás del trono. Pero hagamos un ligero resumen de la primera parte. Dije que no necesitamos ser realmente unos expertos en ciencias sociales para darnos cuenta que hay en el mundo una crisis de valores éticos, morales, políticos y espirituales. Esta crisis afecta a ciudades grandes y pequeñas, en países subdesarrollados, tanto como en los países desarrollados. En otras palabras, mi amigo, estamos en una verdadera guerra. Algunos dicen que es una guerra política. Los conservadores contra los liberales, los independientes contra conservadores y liberales, los socialistas contra liberales, conservadores e independientes, y los comunistas, en donde quiera que existan como partido político, están en contra de todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural. Unos tratando de imponer su cultura en otros y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver la vida, una guerra de definiciones sobre lo que constituye la existencia humana. Y aunque parezca paradójico, otros dicen que es una guerra religiosa entre protestantes, católicos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganarla, ni siquiera vamos a entenderla hasta que conozcamos y expongamos al enemigo, el poder detrás del trono, o sea, Satanás. Existen 4 puntos básicos que debemos aprender acerca de Satanás. Primero, Dios no creó un diablo. Él fue creado en absoluta perfección. El diablo es una persona creada, pero Dios no creó un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, un ángel creado en absoluta perfección. En Ezequiel 28:15 leemos: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como lucero, hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando se rebeló contra Dios. Segundo, Satanás fue corrompido por la presunción. Ezequiel 28, versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él fue corrompido por el orgullo. Su corazón se enalteció. Otra traducción de este pasaje dice, se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia y de vanidad. Fue el orgullo lo que hizo al diablo. Nada mantiene a un pastor o ministro o maestro del evangelio o creyente más alejado de Satanás que la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel, pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios creó a Lucifer, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel lucero escogió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Satanás es un maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con su ingeniosidad humana. No podrá hacerlo. La Biblia dice en Mateo 24:24 que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Esa es la razón por la que debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás siempre ha querido ser adorado. Y en las instituciones teológicas liberales, él está ahí. En las iglesias liberales, mundanas e inicuas, y en las sectas falsas, él está allí. Y esto es lo que vamos a ver más y más en los últimos días. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Alguna vez usted ha visto a un hombre seducir a una mujer o a una mujer que seduce a un hombre? Existe un espíritu seductivo, pero no es de seducción sexual. Ellos seducen teológicamente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche la Escritura otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que Satanás fue creado en perfección, pero se corrompió por su orgullo. Él se enalteció a causa de su belleza y dijo: yo soy demasiado sabio, hermoso, grande y magnífico para ser menos que Dios. Tercero, Satanás continúa con poder. A veces tenemos la idea que él hoy no tiene ningún poder en este mundo. Pero leamos el versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, el comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y pecaste. Satanás dirige el control maestro, manipulando los corazones y mentes de la gente. Es por ello que vivimos en una sociedad tan violenta. Él es el instigador. ¿Por qué Dios permite que tenga poder? ¿Por qué Dios simplemente no lo elimina? ¿Por qué Dios tan solo no lo destruye? Si Dios hiciera eso, Él no estaría trabajando según su plan, su santidad y su justicia. Dios tiene un plan, y Dios lo está llevando a cabo, y dicho plan está en perfecta sincronización con su santidad. Usted puede encontrar esto en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto es lo que Hebreos tiene que decir acerca de Satanás y su destrucción. Así que, por cuanto los hijos, está hablando de nosotros, llamándonos los hijos de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, que vivimos en la carne y sangre, o en un cuerpo, Él también, y aquí se refiere a Jesús, Él también participó de lo mismo. Es decir, que Jesús vino en carne y sangre. Dios se encarnó. Él tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Alguien dirá: ¿por qué Dios simplemente no lo mata? Dios dice: no, yo pondré a mi Hijo en la cruz. ¿Por qué dice que Jesús participó de carne y sangre? Porque somos de carne y sangre, para que Jesús pudiera destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque la paga del pecado es muerte, y somos pecadores, y la merecemos. Y Dios es santo y justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. Y si Dios tan solo matara al diablo y nos llevara al cielo sin castigar el pecado, Dios dejaría de ser un Dios santo y justo. El dominio del hombre se perdió legalmente y se recobrará legalmente. Dios dijo: un hombre lo perdió y un hombre lo rescatará. El primer Adán lo perdió. El segundo Adán lo recuperará. Es por ello que Dios lo efectúa en concierto con su plan perfecto. Y la batalla que comenzó en el cielo se ganará aquí sobre la tierra. De hecho, ya fue ganada en el tenebroso Calvario, cuando Jesús sufrió, sangró y murió, y dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesús murió, le quebró la espina dorsal a Satanás. ¿Sabía que un día usted y yo tendremos parte en juzgar a Satanás? ¿Sabía que un día Él tendrá que darnos cuentas? ¿Ha pensado en esto? ¿Sabe? Mucha gente se jacta y dice: yo no le tengo miedo al diablo.
Esa no es la gran pregunta. La pregunta importante es, ¿le tiene el diablo miedo a usted? Él debe tenerle miedo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, que los creyentes no tenemos necesidad de ir a un juez, de llevar a corte a otro hermano. Pablo dice, ¿no son ustedes salvos? ¿No pueden arreglar los asuntos entre ustedes con hermanos creyentes? ¿No saben que uno de estos días vamos a juzgar a los ángeles? Nosotros vamos a juzgar ángeles. Pero Satanás continúa con poder sobre aquellos que no conocen al Señor. Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo encontrará en Lucas capítulo 4, verso 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él está diciendo, todo esto es mío, a mí se ha dado. ¿Cómo le fue entregado? A Adán se lo dio. Fueron dados a Adán cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios les dijo, te he dado dominio. Adán y Eva le dieron el dominio a Satanás. Y Jesús nunca le dijo a Satanás, Satanás, no tienes ese dominio. Jesús sabía que legalmente ese dominio se había perdido y debía ser recuperado legalmente. Y Jesús sabía que él debía sufrir, derramar su sangre y morir sobre una cruz. Pero mientras tanto, para aquellos que rechazan lo que Jesús hizo en la cruz, aquellos que están en la ignorancia al respecto, o aquellos que se rebelan contra la cruz, ellos aún permanecen en las garras de Satanás. Uno de mis himnos favoritos, si no el himno favorito mío, es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Qué gran cántico es ese himno! Grandioso en música y teología. Hay una estrofa donde Martín Lutero habla de Satanás y dice, acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y esto es tan cierto. No piense ligeramente acerca de Satanás. Estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y regresando a nuestro pasaje de Ezequiel 28, 18, dice, con la multitud de tus maldades. De ahí es de donde nace la guerra cultural de las multitudes de maldades. ¿Por qué Satanás lo ve a usted o a mí como enemigos? Porque usted fue creado a la imagen de Dios. Él no puede atacar a Dios directamente, pero los malvados siempre han sabido que si no pueden atacar a su enemigo, entonces se ataca a uno de sus seres queridos y así lo herirán. ¿No es cierto? Cuando Satanás lo hiere a usted, es su manera de vengarse de Dios porque no puede atacar a Dios directamente. Hechos 10, 38 habla de los que están oprimidos por el diablo. Lucas 13, 16 habla de una mujer que Satanás tenía atada. Incluso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, habló de un mensajero de Satanás que le estaba abofeteando. Satanás aterroriza al mundo. Él es el supremo terrorista. Hay un reinado de maldad, subversión, perversión, desviación. Él quiere dividir, deprimir y destruir. La depresión, opresión y posesión son las obras del diablo. ¿Y sabe qué descubrí al leer la Biblia? Que este diablo desarrolla una guerra especial contra los bebecitos. Es algo interesante, muy interesante. Si usted lee toda la Biblia seguida, encontrará que la nación cananea estaba poseída por el demonio. ¿Qué hacían? Ellos asesinaban a sus bebés. Encontrará a Herodes. ¿Qué hizo? Asesinó a los bebés. Y el faraón, ¿qué hizo? Asesinó a los bebés. ¿Sabe quién está haciendo lo mismo hoy? Los que ejecutan abortos. Le diré que el poder detrás del trono es el mismo diablo.
podemos entender esto. Es el reino de terror. Es el monstruo sediento de sangre, el poder detrás del trono. Él fue creado en perfección. Él fue corrompido por la presunción. Él continúa con poder. Cuarto, Satanás está condenado a la perdición. Leamos nuevamente el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Subraye esa frase, por favor. Y para siempre dejarás de ser. De las piedras del fuego al lago de fuego. Ahí es donde Él va a parar. Del lugar más alto al lugar más bajo. Y Dios lo va a avergonzar sobre esta tierra, donde Él ha llevado a cabo su aterrador reinado. Satanás dijo, yo ascenderé y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y Jesús dijo, yo descenderé. Jesús descendió del cielo a esta tierra, y Jesús destruyó a Satanás en el Calvario. Ya mencioné esta escritura, Hebreos 2, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir es la palabra katargeo. No significa destruir. Esta no significa exterminar para que ya no exista. Literalmente significa hacer que no tenga efecto. Cuando Jesús estaba en la cruz, inclinó su cabeza y dijo, consumado es. Y las huestes del infierno se regocijaron diciendo, ¡ja, ja, ja, ja! Él está consumado. Pero Jesús no dijo, estoy consumado, o sea, acabado, derrotado, aniquilado. Él dijo, consumado es. ¿Qué está consumado? La deuda del pecado está totalmente pagada, las profecías están cumplidas, el reino de Satanás está extinguido, acabado, Satanás está paralizado, navega en un barco que se hunde, gobierna un dominio condenado. Luego pusieron a Jesucristo en la sepultura por 3 días y 3 noches. La muerte, el cruel monarca del terror, gritaba de gozo, Él está acabado. El infierno estaba de fiesta. Pero el domingo por la mañana, Jesús se estiró, bostezó y salió de la tumba. Esa tumba era solo una habitación de hotel por 3 días y 3 noches. Se levantó y dobló su manto sin ninguna prisa. Entraron y encontraron ese manto doblado. Luego Jesús hizo que se moviera la piedra. Escúcheme con cuidado. Él no la movió para poder salir. Simplemente la movió para que la gente pudiera entrar. ¡Qué extraordinario! La muerte, ese monarca de terror, ese ministro siniestro de maldad, dirigido por Satanás, ve a Jesús resucitar victorioso. La muerte retrocede. La muerte tiene las llaves en su mano, la corona sobre su cabeza. Jesús baja a la muerte del trono. Jesús pone sus pulgares en su cuello y estrangula a la muerte. Jesús pone su talón sobre su cuello, le arrebata la corona poniéndosela sobre su cabeza, toma las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba, y sale de esa sepultura. Amigo, eso está consumado. Satanás está acabado. La muerte y el infierno han sido vencidos por medio de la muerte de Jesús en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás está destinado para el infierno. Permítame decirle que el infierno no fue creado para usted, fue creado para el diablo y sus ángeles.
Usted puede ir al infierno si lo desea, pero si va, será un intruso. Usted no pertenece allí. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios lo hizo a usted para sí mismo. Dios lo hizo para que le conociera, amara y adorara. Nunca piense que Dios hizo a alguien para que fuera a parar al infierno. Y cuando Jesús regrese, seremos hechos tal y como Él es. ¿Está preparado para una buena noticia? ¿Está listo? Si entrega su corazón a Cristo, si se salva, en la resurrección, cuando usted resucite en la semejanza de Jesucristo, Dios lo va a transformar. Dios le otorgará a usted una posición. ¿Me está escuchando? Una posición mayor que la de Satanás antes de su caída. Recuerde cómo describimos a Satanás. Usted en la resurrección no será hecho mejor que Satanás. Usted será hecho semejante a Jesús. Existen dos categorías de personas en el mundo de hoy. Aquellos que dicen como Satanás dijo a Dios, no tu voluntad, mas la mía sea hecha. Y los que sinceramente, como Jesús, dicen, no mi voluntad, Padre, mas la tuya sea hecha. Amigos, no tiene sentido seguir a un perdedor. Entregue su corazón a Jesús ahora mismo. Arrepiéntase de sus pecados y recíbalo por fe. Jesús transformará su vida. Nos alegraría tanto escuchar de usted. Háganos saber que nuestra programación le es de bendición. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora, apreciado amigo, apreciada amiga, si desea el mensaje completo, El poder detrás del trono, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede remitir su cheque o money order en dólares mencionando El poder detrás del trono a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. El poder detrás del trono es parte de la serie de 6 enseñanzas del pastor Adrian Rogers, Cómo tratar con Satanás. Hallará nuestra información y la serie Cómo tratar con Satanás en elamorquevale.org. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrian Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale. Su alma creada a la imagen de Dios vale más que todos los rubíes, diamantes, oro y plata que este mundo tenga que ofrecer, y continuará interminablemente, eternamente, para siempre. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Una vez escuché una historia sobre un par de ladrones que entraron en un almacén. Luego de robar lo que tenían planificado, decidieron divertirse cambiando los precios de los artículos que estaban en venta. Entonces, un botón tenía un valor de $5,000, mientras que una pulsera de oro, rubíes y diamantes costaba la módica suma de $2.
Cuando la tienda se abrió, ya se pueden imaginar el caos. Tal parece que Satanás también se estuvo divirtiendo porque la forma de vestir, la figura corporal, el color del cabello y las cuentas bancarias tienen valores exorbitantes en nuestra sociedad, mientras que las cosas que realmente valen la pena, incluyendo nuestro aliento de vida, han perdido toda importancia. Le invitamos a escuchar El valor de un alma. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa El amor que vale. Amigos todos, llegamos a una encrucijada en nuestras vidas y tenemos que escoger al llegar a esta. Y realmente de lo que quiero hablar es de evangelización, de ganar almas. Hoy quiero hablarle acerca de su alma, porque su alma es de valor infinito. Cuando Dios lo creó, Él lo creó a su imagen. Y usted no puede dejar de existir tal y como Dios mismo no podría dejar de existir. Su alma seguirá interminablemente, eternamente, para siempre. Hoy les hablaré de el valor de un alma. Y le invito a tomar la palabra de Dios y buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. En un momento empezaremos a leer en el versículo 35. Pero permítame decirle algo acerca de usted, acerca de su más valiosa posesión, realmente de usted. Su alma humana es de infinito valor. Su alma estará en alguna parte en existencia cuando este mundo se convierta en polvo. Su alma creada a la imagen de Dios vale más que todos los rubíes, diamantes, oro y plata que este mundo tenga que ofrecer, y continuará interminablemente, eternamente, para siempre. Su cuerpo puede morir y puede disolverse, pero su alma, entrelazada inseparablemente a su espíritu, nunca jamás dejará de existir. Su alma humana no puede dejar de existir tal y como Dios mismo no podría dejar de existir, porque usted es creado a su imagen. Usted no tiene un alma, usted es un alma. Usted vive en un cuerpo. La Biblia llama a nuestro cuerpo una morada terrestre. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dios dijo algo acerca de usted cuando Él lo hizo, que no dijo acerca del resto de la creación. Y Él lo creó todo. Pero esto es lo que Él dijo de usted. Él dijo que Él lo creó a su imagen. Y eso es lo que hace al hombre único, distinto a todas las otras criaturas y de todo el resto de su creación. Usted tiene un alma, usted vive en un cuerpo. El problema con muchos de nosotros es que mimamos el cuerpo y descuidamos el alma. Pero suponga que hay un muchacho que se enamora de una muchacha y él no sabe cómo pedirle que se casen. Así que él piensa que si le da un anillo de compromiso, ella entenderá. Así que lleva ese anillo bellamente envuelto, y dentro de la envoltura va la caja de terciopelo forrada en su interior de raso, y el precioso anillo de compromiso está allí. Él se lo da a su novia, a su enamorada, y le dice: mira esto y dime qué piensas. Así que regresa después esperando que ella le diga sí. Y él le pregunta: ¿y qué pensaste acerca de mi regalito? Oh, le respondió ella, es hermoso, me fascina. Y ella saca la cajita. Ella dice: mira qué hermosa caja, mira la bisagra, nota el brochecito que tiene, toca la suavidad del terciopelo y mira cuán suave es el forro, mire ese raso. El preocupado le pregunta: sí, pero ¿y qué de lo que estaba adentro? Y ella le contesta: oh, ¿te refieres al pedazo de alambre y de vidrio? Pues lo boté. Pero esta es una caja maravillosa. Muchísimas gracias. Mis amigos, permítame decirle que hay personas que son así. No entienden que el cuerpo es la caja, el alma es el anillo, es el diamante. Mimamos la caja, acariciamos la caja, alimentamos la caja, le damos descanso a la caja y descuidamos el diamante que está dentro. Deseo que vea lo que el Señor Jesús dijo acerca de su alma. Por favor, leamos Marcos capítulo 8, versículo 35.
Dice así la Escritura: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está diciendo: aquí tiene una lastimosa y mala propuesta. Si un hombre trata de intercambiar su alma por todo este mundo, esa es una mala propuesta. Deseo que piense primero acerca del tesoro fabuloso. El tesoro fabuloso, es decir, su alma humana. ¿Qué hace que un alma tenga tanto valor? ¿Le gustaría saber cuánto vale usted? ¿Quiere saber por qué un alma vale más que todas las acciones, los bonos, los edificios, las bienes raíces, las escuelas y las industrias puestas juntas? Su propia alma vale más que todos los rubíes, diamantes y gemas. Su alma vale más que todas las estrellas en el universo. Su alma. ¿Quién creó su alma? Verá, el creador de algo añade a su valor. ¿Quién creó el alma humana? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Efesios capítulo 2 nos dice: somos hechura suya. Ahora usted es la hechura más importante del trabajo del Dios omnipotente. Picasso pintaba, y sus obras se venderían por millones de dólares debido a la creatividad de Picasso. He estado en el Museo del Louvre en París para ver la Mona Lisa, famoso cuadro, y muy francamente no me impresionó mucho, pero evidentemente vale tanto debido a quien la pintó. Usted es la hechura del Dios omnipotente. Usted es la obra extraordinaria del ingenio creativo de Dios. Usted es la última obra maestra creativa del Dios omnipotente. Somos su hechura, su creatividad. Piense en sí mismo, amigo. Usted ha sido hecho a mano por Dios. Eso es lo que hace que su alma valga tanto. Permítame decirle la segunda cosa. No solo la creatividad que ha sido puesta en su alma, sino la potencialidad que está en su alma. Verá, una cosa vale no solo por lo que es, sino también por lo que puede ser. Usted un día puede ser transformado a semejanza de Jesucristo. ¿Lo cree? Un día usted puede llegar a ser como Jesucristo. Ese es el potencial que existe en usted. Sentado en su asiento hay 3 personas. No una, sino 3 personas. La persona que usted es ahora, la persona que puede llegar a ser si continúa yendo en la misma dirección, que va hasta finalmente acabar en el infierno, y la persona que usted podría ser si entrega su corazón a Jesucristo y le permite que le transforme por su gracia gloriosa. Este es el potencial que hay en un alma humana. Ahora no quiero que solo pensemos acerca de este fabuloso tesoro, su alma, sino también quiero que pensemos acerca de una transacción fatua, tonta, inservible. Por favor, leamos el versículo 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Note, esta es una transacción fatua, tonta. Jesús el Maestro es quien habla. Él está hablando acerca de un hombre que apuesta su alma con la vana esperanza de ganarse el mundo. Usted no puede ganarse el mundo. Y si se lo ganara, usted no puede dejárselo. Y voy a decirle algo más. Si usted pudiera ganárselo, y si usted pudiera dejárselo, nunca le satisfacería. Nunca le satisfacería. Es por eso que es tan pésima esa oferta. Usted fue hecho para Dios. Dios lo creó para que le conociera, le amara y le agradara a Él. Ni los placeres ni las posesiones pueden satisfacer. La filosofía no puede satisfacer. Dios lo creó
para Él. Dios creó al pájaro para volar en el cielo. Dios creó al pez para nadar en el mar. Dios le creó a usted para que le conociera y le amara. Por lo tanto, su elemento es Dios. Y si no lo conoce, usted va a estar como una clavija redonda en un agujero cuadrado. O va a ser como un pez en un árbol, o como un pájaro bajo el agua. Dios lo creó para Él. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este mundo no puede satisfacerlo. No piense que un día podrá salirse del infierno y entrar al cielo. No. Ya que existe un gran abismo y estará allí cuando usted esté en el día del juicio. Y será demasiado tarde cuando usted esté ante el juicio y esté suplicando por misericordia, porque no habrá misericordia allí. Si usted quiere misericordia, usted puede obtenerla, pero debe recibirla en esta vida. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y usted estará de pie ante Dios, y el ángel registrador estará allí. Y usted no tendrá a Jesús ni tendrá la salvación, sus pecados no serán perdonados. Y ese ángel dirá, ¿qué escribo? Con un corazón destrozado, Dios dirá, escribe, perdido, para siempre, sin esperanza. Amigos, esa es una pérdida irreversible. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero no solo es una pérdida irreversible. Si usted pierde su alma, es una pérdida incalculable. Una pérdida incalculable. Todas las riquezas del mundo no pueden compararse con el valor de su alma. Además, es una pérdida irreemplazable. Si usted pierde otras cosas, puede reemplazarlas. Hemos perdido cosas y las hemos reemplazado. Pero usted no puede reemplazar su alma. No existe ni sustituto ni reemplazo para su alma. Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pensemos. Usted no puede ganarse el mundo. Y si pudiera ganarlo, no podría dejárselo. Si pudiera ganárselo y dejárselo, no le satisfacería. Y luego le pregunta, ¿por qué cambiaría su alma de valor incalculable por las cosas de este mundo? Porque es una pérdida inexcusable. Usted no tiene que perder su alma. Es absoluta, totalmente inexcusable. Me contaron que 3 hombres estaban en un restaurante. Uno era creyente. Los otros 2 hombres eran incrédulos. Los 2 incrédulos empezaron a discutir. Y un no creyente puso su dedo en la cara del otro no creyente, que sin Cristo se dirigía rumbo al infierno, y le gritó, ¡vete al infierno! El creyente escuchaba sentado. Él se inclinó hacia el hombre al que se le dijo que se fuera al infierno y le afirmó, escuche, mi amigo, he estado leyendo las instrucciones. Usted no tiene que ir si no quiere. Usted no tiene que ir. No hay ninguna razón por la cual usted debe ir. Es inexcusable que usted vaya al infierno. Pensemos juntos. Jesús es quien habla. Jesús está hablando de una transacción. Él dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora, note por favor lo siguiente. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pensemos juntos. Suponga que alguien viene a usted y le dice, Señor, tengo una propuesta. Tengo una transacción que quiero hacer con usted. Le daré lo que sea y todo lo que usted quiera. Si usted quiere dinero, tendrá dinero. Si usted quiere placer, tendrá placer. Si usted quiere influencia, prestigio, poder, los tendrá. Pero a cambio quiero algo de usted.
Claro, usted contesta, muy bien. ¿Y qué es lo que debo hacer? Y él le responde, quiero su dedo meñique. Quiero que se ampute su dedo meñique. Amigo, ¿haría usted el trato? Quizá no lo haría, pero sí le puedo asegurar que millones de seres humanos harían ese trato. Y dirían, perfecto, trato hecho. Pero espere un minuto. Cambiemos. Subamos la apuesta un poco. Supongamos que lo que le están pidiendo es no su dedo, sino su brazo. Y le dice, yo quiero todo el brazo. Pero recuerde, usted podrá tener todo lo que desee. ¿Haría usted el trato? Otra vez, algunos sí lo harían. Quedarse sin un brazo para tener todo lo que desean, pues les parecerá un buen trato. Pero ¿qué tal si la propuesta fuera diferente? Y le dijeran, quiero sus ojos. Usted nunca podrá ver más. Yo quiero sus ojos y sus oídos. Y podrá tenerlo absolutamente todo. Entonces usted a lo mejor diría, un momento, espere un momento. ¿De qué me sirve todo? Usted quiere mis ojos, quiere mis oídos, usted quiere esto y aquello, y sin embargo me dará todo. No. No me importa si me da todo el mundo. Amigos, hay un punto donde toda persona coherente y razonable pondría el límite y diría, no haré el trato. ¿No es cierto? Es obvio. Escúcheme. Continuemos con el tercer punto. Deseo que piense en la tragedia fatal, porque esta es una historia de tragedia. Note de nuevo, Jesús está diciendo en el versículo 36 que el hombre pierde su alma. El hombre pierde su alma. ¿Ha calculado el costo si perdiera su alma? Aunque se haya ganado todo el mundo, ¿ha calculado el costo? Obviamente el diablo no quiere que usted piense en lo que le estoy diciendo. El diablo quiere que usted pierda su alma. Amigo, su alma vale billones de mundos como este. Y quiero motivarlos a tomar una decisión ahora mismo, de todo corazón. Y oré arrodillado al respecto. Que Dios me ayude a motivarlo hoy para que haga lo que usted necesita hacer. Por favor, escuche. Deseo contarle una historia. Había un hombre que era un artista y un jugador de ajedrez. Él pintó un cuadro. Un hombre joven jugando ajedrez con Satanás. Satanás tiene las piezas oscuras, el joven tiene las piezas claras. Y están jugando. El resultado del juego determinaría el destino del alma del hombre. Si el hombre joven le ganaba a Satanás el juego de ajedrez, entonces él sería libre del poder del pecado y del mal para siempre. Por otro lado, si Satanás le ganaba, el joven llegaría a ser esclavo de Satanás para siempre. El hombre que pintó el cuadro era un experto de ajedrez. Y usted sabe, en ajedrez, la idea es poner en jaque mate a la otra persona. Y si usted puede ponerla en jaque mate en unas 4 movidas, usted acaba el juego. Usted solo dice jaque mate y no hay forma de escapar. Y en este cuadro, Satanás movió sus piezas en el tablero de ajedrez de tal forma que era obvio que había puesto al joven en una posición donde no podía ganar. Jaque mate. El joven estaba sentado a un lado y su mano vacilaba sobre su peón, tratando de ver cuál movida podía hacer. En el lado opuesto estaba Satanás, sabiendo que él ya ganó el juego y tenía un destello misterioso en sus ojos. Los jugadores de ajedrez venían y veían esa pintura. Había un hombre llamado Paul Morphy. Era de Luisiana. Él era un maestro, él era un campeón de ajedrez. De hecho, tuvo que jubilarse como campeón debido a la tensión en su cerebro que le ocasionaba jugar ajedrez. Pero él fue a la galería de arte para ver esta pintura. Y ahí estaba el joven, en la pintura, con su mano titubeante. Morphy no quería perder, por decirlo así, este torneo. Él se puso en el lugar del joven. 5 minutos estuvo allí de pie,
10 minutos, 20, 30, 40, pensando y pensando, y entonces él ve algo que el pintor del cuadro no había visto, y él estaba pensando de una manera que el hombre joven pudiera ganar, y allí mismo en el museo él exclamó: joven, haz esta movida, haz esta movida. Amigos, yo sé muy poco de ajedrez, pero sí sé algo de la Biblia. Y sé lo que estoy diciendo. Hay solo un movimiento que usted puede hacer, y este es arrepentirse de sus pecados y dar su corazón a Jesucristo. Amigos, si yo tuviera 1000 almas, daría cada una de ellas a Jesús. Porque he leído las instrucciones. Usted no tiene que ir al infierno. Hay un movimiento que usted puede hacer, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y simplemente voy a pedirle que lo haga hoy. Voy a pedirle que haga hoy lo que usted se alegrará de haber hecho cuando esté de pie ante la presencia de Dios. Voy a pedirle que ponga su fe donde Dios ha puesto sus pecados, en Jesús. Recíbalo como su Señor y Salvador, y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Él le salvará y le mantendrá salvo por toda la eternidad, porque usted no tiene que perder su alma. Diga esta simple oración: Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Soy pecador. Perdóname, Señor. Te recibo por medio de la fe como mi Salvador y mi Señor personal. Hoy recibo el regalo de la vida eterna, mediante la gracia que me ofreces. Amén. Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale. A Jesús se le describe en la Biblia como un cordero, pero también como un león. Jesús, en la Biblia, es juez y salvador. Usted va a enfrentarlo o como un cordero o como un león. Va a enfrentarlo o como juez o como salvador. Pero se lo prometo, estará ante Jesucristo. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale. Desde el tiempo en el que era niño, es decir, hace ya un buen tiempo, recuerdo haber escuchado historias sobre el fin del mundo. Me han contado varias versiones en las que lluvias de fuego consumen el planeta, terremotos globales destruyendo todo,
extraterrestres vienen a destruir la Tierra o los polos se derriten formando una gran inundación. Pero muy pocos realmente sabían lo que la Biblia tenía que decir al respecto del fin de los tiempos. La palabra de Dios relata que cuando este mundo esté por terminar, el Hijo del Hombre regresará en toda su gloria para establecer su reino. El paso siguiente será establecer el juicio donde todo hombre que ha vivido comparecerá delante de Jesús. ¿Está usted preparado para el juicio? El mensaje de hoy trata sobre el juicio final. Está por venir el día cuando Dios va a poner el punto final en la última frase, en el último párrafo, en la última página, en el último capítulo, en el último volumen de la historia. El tiempo tal y como lo conocemos pasará, y los muertos resucitarán en fila para ser juzgados. La Biblia lo llama el juicio final. Es la corte de la eternidad. Permítame hacerle una pregunta, amigo, amiga. ¿Están ustedes listos? Está por venir un juicio. Está por venir el día cuando todo lo que los hombres han soñado, han tramado y han vendido sus almas para alcanzar, se volverá herrumbre, polvo, moho y corrupción. El tiempo tal y como lo conocemos llegará a su conclusión. El milenio se habrá acabado y los muertos resucitarán para ser juzgados uno por uno, para estar en pie ante el Señor Jesucristo y comparecer ante el juicio final. Le invito para que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Comenzamos a leer en el versículo 11. Esta es la visión que Dios dio al apóstol Juan, visión acerca del juicio. Y esto es lo que él vio al mirar el futuro, dice así la Escritura. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y vi los libros abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amigos, esta es la palabra de Dios, totalmente verdadera, totalmente inspirada, y es el mensaje de Dios para esta generación. El mensaje es este: hay un juicio en camino. Uno de estos días, usted va a estar de pie ante Dios omnipotente, y usted va a ser juzgado, porque hay un juicio venidero. Por lo tanto, 4 cosas deseo poner ante usted acerca de este juicio. Primeramente, al abrir la Biblia, quiero que veamos lo que llamaré la escena descrita. En el versículo 11, Juan describe: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¡Qué escena! Estamos hablando de un juicio. Note la sala del tribunal. Hay una tarima, hay un banco, un trono, y es grande y es blanco. La grandeza habla del poder de éste. La blancura habla de la pureza de éste. La palabra trono habla del propósito de éste, porque hay un soberano que está sentado en el gran trono blanco. Y espero que usted nunca tenga que comparecer allí. Jesucristo será el juez. No su opinión de usted mismo, ni de algún amigo, ni de su mamá, ni de su papá. ¿Quién es este juez? El mismo Señor Jesucristo. A Jesús se le describe en la Biblia como un cordero, pero también como un león. Jesús, en la Biblia, es juez y salvador. Usted va a enfrentarlo o como un cordero o como un león. Va a enfrentarlo o como juez o como salvador. Pero se lo prometo, estará ante Jesucristo. Usted tiene una cita con Jesucristo. Él es la persona inevitable, ineludible en su vida, le guste o no lo guste. Usted pudo haberlo maldecido, se pudo haber burlado de él, pudo haberlo ignorado, debatido, pero un día, se lo prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que usted va a encontrarse cara a cara con Jesucristo.
Bien, ya vimos la descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Esto está casi al final del libro, pero permítame mostrarle cómo se le describe en los primeros capítulos del libro. Al que se sienta sobre el trono. Y entonces usted va a entender por qué Él es tan imponente, tan aterrador, que incluso los cielos y la tierra huyen de su presencia. Apocalipsis capítulo 1, empezando por favor en el versículo 13, el apóstol Juan tiene una visión. Él ve a Cristo exaltado, y esto es lo que él escribió. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese, mi amigo, es el que se sienta sobre el trono. Él viste las túnicas reales de un rey y de un juez. Su pelo, blanco como la lana, habla de su pureza absoluta. Sus ojos como llamas de fuego significan no solo lo que él ve, sino lo que él ve a través de usted. Él conoce todo acerca de usted. La Biblia dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él no puede ser engañado, ni desacreditado, ni se puede discutir con él. Sus pies son como bronce fino. Bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Él va a juzgar implacablemente. Él es imparable. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Cuando habla es como si uno escuchara el rugir de 100 cataratas. Todo en lo que el hombre ha dependido desaparecerá. Nos perturbamos si la tierra tiembla o hay un terremoto. Decimos, es un sentimiento raro. Estoy acostumbrado a que la tierra esté sólida. Amigo, no habrá nada sólido. La tierra, los cielos huirán. Adán huyó para esconderse de Dios entre los árboles del huerto. No habrá ningún huerto donde esconderse. Esto es lo primero que quiero que vea, y grábeselo en su corazón, amigo, porque esto no es ficción. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo segundo que quiero que usted vea, no solo deseo que vea la escena descrita, sino también la entrega de la citación, porque Dios va a mandar una citación para reunir a aquellos que serán juzgados. Miren los versículos 12 y 13. El apóstol Juan dijo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora, adelantémonos al versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. Subraye eso, por favor. Cuando Dios mande sus citaciones, Él no tiene que conseguir una extradición de la muerte, ni el infierno. Cuando Él dice, vengan, entonces todos tienen que venir. Y note los que van a ser convocados a este juicio. Note a los citados. Él dijo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No sé cuán insignificante usted piensa que es, o cuán poderoso se imagina que sea, sin Jesucristo. Se lo garantizo con la palabra de Dios, que uno de estos días, sea usted un individuo grande o un individuo pequeño, afluente o mendigo, famoso o desconocido, usted va a estar de pie ante Dios. Y usted dirá, bueno, ¿es justo que Dios permita que alguien que nunca oyó el Evangelio muera y vaya al infierno? ¿Son ellos salvos, pastor, si nunca oyeron? Pienso que una pregunta más grande ¿es usted salvo si usted no quiere compartirles? No, la Biblia enseña que sin Jesucristo van a ser juzgados, pero no serán juzgados de la misma manera que usted va a ser juzgado. Escuche por favor, Lucas capítulo 12, versículo 47 nos dice,
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted ha escuchado que Jesús salva. Usted oirá a alguien con las lágrimas en sus ojos rogarle, implorarle que usted venga a los pies de Jesús. Amigos, y aquellos que nunca escucharon van a comparecer y ser juzgados. ¿Qué le va a pasar a usted? ¿Qué le va a pasar a usted? A usted que conocía la voluntad de su amo y no la hizo. Note cuándo da la citación y los lugares de los que serán llamados. Él continúa. Y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos. La muerte tiene el cuerpo. Cuando su cuerpo muere, la muerte viene por su cuerpo y lo lleva a la tumba para que se desintegre. Pero hay una parte de usted que no va a la tumba. Va a un lugar llamado el infierno. Es una traducción de la palabra griega Hades. Es el lugar de los muertos antes del juicio final. Ellos van a esperar allí el juicio. Usted dirá, Pastor, espere un minuto, por favor. ¿Por qué, si ya están en el infierno, por qué los sacan del infierno para juzgarlos? Ese no es el lago de fuego. Es el Hades. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Y se preguntará, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, suponga que alguien comete un crimen y es acusado por el gran jurado. Él es tan peligroso que el juez no permite fianza. Así que lo meten a la cárcel del condado hasta que sea juzgado. Luego se le saca de esa cárcel, se le juzga y se le manda a la penitenciaría. El lago de fuego es la penitenciaría eterna. Pero por ahora la muerte tiene el cuerpo y el infierno tiene el alma. Ahí es donde van las personas que han muerto sin Cristo. Su cuerpo está en la tumba, su alma detenida en el infierno, esperando el juicio final. Ahora pasemos a la tercera cosa. Los secretos expuestos. Por favor, mire Apocalipsis capítulo 20, versículos 13, de nuevo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios está manteniendo los libros. Dios está registrando lo secreto que nadie más sabe. Permítame mencionar algunos versículos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Verá, existen cosas confidenciales, cosas que nadie sabe, cosas que su madre y su padre no saben, cosas que su esposo o esposa no saben, cosas que sus hijos no saben, cosas quizás que usted mismo ha olvidado, tratando de sacar de su conciencia, pensando que quizás el estatuto de limitaciones los borrará todos. Y hemos vivido lo suficiente como para endurecernos hacia esas cosas particulares, pero Dios mantiene los libros al día. Yo tenía un amigo a quien estaban criticando y le pregunté, ¿cómo te sientes al ser criticado? Él dijo, solo doy gracias a Dios que no saben más. Solo doy gracias a Dios que no saben más, pero Dios lo conoce todo. Secretos que se han reprimido, secretos que se han registrado, Dios los conoce todos. Bien, prosigamos con la última cosa, y esta es la sentencia determinada. La sentencia determinada, porque existe una sentencia. La sentencia va a ser determinada. Note lo que él dice aquí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 13. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Varias cosas que quiero decir acerca de esta sentencia. Primero, quiero que vea la certeza de la sentencia. Ellos fueron juzgados. Usted no va a poder sobornar a este juez.
Ningún abogado mañoso, ninguna persona astuta podrá sacarlo de este lío. Dios jura por sí mismo que usted será juzgado. Permítame darle una de las escrituras más aterradoras en la Biblia. Romanos 14, versículos 11 y 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo. Dios jura por sí mismo que usted va a ser juzgado, pero no solo piense en la certeza de esto, sino en la severidad de la sentencia. La Biblia dice que ellos van a ser juzgados según sus obras. Ahora usted no se salva por obras, se salva por medio de la gracia, pero es juzgado por sus obras. Usted será juzgado por sus obras. Eso significa que no habrá misericordia. Amigos, ¿me están escuchando? No piensen erróneamente que cuando mueran estarán ante Dios y apelarán a la misericordia de la corte, porque no habrá misericordia. Mas, si quiere misericordia, usted puede obtenerla. Si quiere perdón, usted puede obtenerlo. Si quiere gracia, se le ofrece libremente, pero debe obtenerla en este día y en este tiempo. Cuando usted oye la predicación del Evangelio y rechaza el Evangelio, no tenga el descaro, la osadía de comparecer ante Dios en el juicio y suplicarle: Dios, ten misericordia de mí. Permítame darle otra cita. Hebreos 10. Versículos 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que él está diciendo es esto: si aquellos que desprecian la ley mosaica del Antiguo Testamento serán juzgados sin misericordia, ¿de cuánto mayor castigo, más severo castigo será digno aquel que ha hecho esto? El que ha ridiculizado a Jesús, ha pisoteado bajo sus pies la preciosa sangre de Jesucristo, que ha despreciado al Espíritu de gracia. ¿Me escucha? Le estoy predicando acerca del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios está hablándole a su corazón, y usted, después de este mensaje, estará o bajo la sangre de Cristo, recibiendo el perdón de sus pecados, o sobre la sangre de Cristo, pisoteando la sangre de Jesús bajo sus pies. Y cuando usted hace eso, si usted dice: yo no quiero a Dios, no quiero a Cristo, no quiero ser salvo, no quiero el Espíritu Santo, usted desprecia al Espíritu de gracia y no llegará al juicio, y ahí sí suplicará por misericordia, y no le servirá de nada. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Allí no habla nada de misericordia. Usted va a ser juzgado según sus obras. Todo juicio tiene 3 partes. Primero se presenta la evidencia. Los libros se abren. ¿Y cuál es la evidencia? Sus obras. Toda mentira, toda maldición, todo robo, toda cana que le sacó a su padre, toda arruga que puso en la frente de su padre, toda infidelidad. Luego sus pensamientos. Dios anotó la lujuria como adulterio, Dios anotó el odio como asesinato, y después su influencia. No solo lo que usted hizo, sino a aquellos que influenció y guió a hacer el mal, y posteriormente su falla en no hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La gran luz que usted tenía y la rechazó. Todas esas serán las evidencias que se presentarán en su contra. Una montaña sucia, apestosa de pecados, pecados que ha olvidado, pecados que están allí. La evidencia se presentará contra usted y luego usted tiene la oportunidad de presentar su defensa. Ahora piénselo. Usted presenta su defensa. ¿Cuál será su defensa? Ahora mismo suponga que la hora del juicio final ha llegado y usted comparece ante el Señor. ¿Cuál será su defensa? Es decir,
Allí está usted ante Jesucristo. Usted lo ha ignorado, lo ha maldecido, lo ha abandonado, le ha dado la espalda a Él. ¿Qué le dirá? Oh, sé lo que usted probablemente le dirá. Espera un minuto, Señor, espera un minuto. Yo no sabía a cuál iglesia unirme. Había tantas iglesias. La iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia de Dios, la pentecostal, la iglesia de Cristo, la episcopal, las independientes. Así que yo no sabía a cuál iglesia asistir, de cuál hacerme miembro. Y Cristo le dirá, yo no te dije que creyeras en la iglesia. Yo te dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, ¿me está escuchando? Los fuegos del juicio de Dios cayeron sobre Jesús en el Calvario, y ahí es donde es mejor que usted esté firme de pie, porque el fuego no puede pasar por donde el fuego ya pasó. Él es quien murió por usted. Él le ama, Él invita y quiere que usted se entregue a Él hoy. ¿Por qué no hace conmigo esta sencilla oración? Amado Dios, quiero hacer las paces contigo fuera de corte. Vengo a donde el fuego ya pasó, vengo a...